Cada gran guerra de la era moderna parece un choque de naciones, ideologías y ejércitos, pero detrás del ruido de la batalla existe una constante silenciosa que nunca se retira. Mientras los gobiernos caen y las fronteras cambian, las estructuras financieras que financiaron el conflicto emergen más grandes, más ricas y más arraigadas que antes. Las guerras se recuerdan por quién ganó territorio, pero rara vez por quién cobró intereses mientras el mundo ardía. La verdad incómoda es que muchos conflictos no solo se libraron con armas, sino que fueron suscritos como pólizas de seguro diseñadas para pagar, sin importar quién sobreviviera. Para cuando se disparan los primeros tiros, el resultado real ya está matemáticamente condicionado. La pregunta no es quién gana la guerra, sino quién posee la deuda creada para librarla. La guerra moderna es imposible sin crédito, porque los gobiernos rara vez poseen suficiente capital líquido para financiar conflictos prolongados. Desde el siglo XVII, las guerras se convirtieron en operaciones financiadas con deuda estructuradas mediante bonos, préstamos e instrumentos de seguro. Las casas bancarias descubrieron que prestar a soberanos durante la guerra ofrecía retornos extraordinarios cuando el pago estaba garantizado por impuestos y no por el éxito en el campo de batalla. Una nación podía perder una guerra y aún así verse obligada a pagar su deuda durante generaciones. Esto transformó la guerra de una apuesta política en una certeza financiera para los acreedores. El riesgo del prestamista se distribuyó entre poblaciones enteras que no tuvieron voz en el endeudamiento original. Mientras los gobiernos sobrevivieran de alguna forma, la deuda permanecía intacta. La victoria o la derrota importaban mucho menos que la continuidad del Estado. El modelo comenzó seriamente a finales del siglo XVII, con el auge de la banca central en Europa. La fundación del Banco de Inglaterra en 1694 institucionalizó la idea de que los financieros privados podían financiar guerras nacionales a cambio de intereses garantizados por los contribuyentes. Las guerras de Inglaterra contra Francia en los siglos XVII y XVIII se financiaron mediante bonos gubernamentales a largo plazo, conocidos como consols. Estos instrumentos pagaban intereses de forma indefinida, convirtiendo efectivamente la guerra en una fuente permanente de ingresos. Para 1815, tras las guerras napoleónicas, la deuda nacional británica había superado el 200% del PIB. La deuda no fue eliminada por la paz, se convirtió en una característica permanente de las finanzas públicas. Los acreedores habían descubierto algo revolucionario. La guerra podía terminar, pero los intereses no tenían por qué hacerlo. Durante las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815, familias bancarias europeas financiaron simultáneamente a múltiples gobiernos enemigos. Los registros históricos muestran que financieros privados otorgaron crédito a Gran Bretaña, Austria, Prusia y, en ocasiones, a intermediarios vinculados a las cadenas de suministro francesas. La red bancaria Rothschild operaba a través de fronteras utilizando sistemas de mensajería más rápidos que las comunicaciones estatales. Esto les permitió arbitrar información y capital, mientras las naciones dependían de sistemas burocráticos más lentos. El punto crítico no era la ideología, sino la estructura. Los préstamos se concedían allí donde los mecanismos de pago eran creíbles. Si un prestatario colapsaba por completo, los acreedores perdían dinero, pero ese riesgo se mitigaba prestando ampliamente a todos los bandos. La guerra se convirtió en una exposición diversificada en lugar de una sola apuesta. A medida que la guerra se expandía, también lo hacía la necesidad de asegurar barcos, cargamentos e infraestructuras. Lloyd's of London se convirtió en un nodo central del seguro marítimo durante los siglos XVIII y XIX. Durante la guerra, las primas de seguro se disparaban, reflejando el aumento del riesgo por bloqueos, piratería y combate naval. Estas primas más altas generaban ganancias extraordinarias para aseguradoras capaces de absorber pérdidas mediante suscripción agrupada. Incluso cuando los barcos eran hundidos, las pérdidas se socializaban dentro de las carteras en lugar de recaer sobre individuos. El riesgo se fijaba, se distribuía y se monetizaba. La guerra no destruyó los mercados de seguros, los expandió. La Guerra Civil estadounidense entre 1861 y 1865 marcó un punto de inflexión en la financiación de guerras industrializadas. Tanto la Unión como la Confederación dependieron en gran medida de la emisión de deuda para financiar sus ejércitos. La Unión emitió más de 2.600 millones de dólares en bonos de guerra, comercializados agresivamente al público por financieros como Jay Cooke. Estos bonos transformaron a ciudadanos comunes en acreedores de la deuda federal. La Confederación también se endeudó extensamente, emitiendo bonos respaldados por exportaciones de algodón. Inversionistas europeos, particularmente en Gran Bretaña y Francia, compraron estos instrumentos a pesar de la neutralidad política. Cuando la Confederación colapsó, sus bonos quedaron sin valor. La deuda de la Unión, en cambio, sobrevivió y expandió permanentemente el sistema financiero federal. La Guerra Civil
demostró una distinción crucial. Los acreedores aprendieron a favorecer a los estados con sistemas fiscales duraderos y continuidad legal. El crédito se alejó de la alineación ideológica y se orientó hacia la evaluación actuarial de la probabilidad de pago. Cuanto más fuerte era el aparato tributario, más seguro era el préstamo. Esta lógica dominaría toda la financiación bélica futura. Las consideraciones morales eran irrelevantes para los balances. Para finales del siglo XIX, el préstamo para guerras se había convertido en un ejercicio sofisticado de fijación de riesgos. Las pérdidas se anticipaban, se modelaban y se compensaban. La Primera Guerra Mundial fue el conflicto más costoso de la historia hasta ese momento. El costo total superó los 186.000 millones de dólares de 1918, equivalentes a varios billones actuales. Las potencias europeas agotaron sus reservas de oro en meses y recurrieron completamente al endeudamiento. Estados Unidos, inicialmente neutral, se convirtió en el principal acreedor de las naciones aliadas. Para 1919, Gran Bretaña debía a EU más de 4.700 millones de dólares, mientras que Francia debía 4.000 millones. Alemania, por su parte, enfrentó reparaciones bajo el Tratado de Versalles por un total de 132.000 millones de marcos oro. Estas deudas no se cancelaron entre sí, se acumularon. La guerra devastó los mercados de seguros en toda Europa. Ciudades enteras fueron destruidas, generando reclamaciones de propiedad sin precedentes. Las aseguradoras alemanas colapsaron bajo la hiperinflación posterior a 1921, cuando las reclamaciones se volvieron inútiles en moneda depreciada. Los asegurados quedaron efectivamente arruinados a pesar de los pagos nominales. En Gran Bretaña y Francia, los gobiernos intervinieron para estabilizar a las aseguradoras mediante cambios regulatorios y apoyo de capital. El seguro se volvió inseparable de las finanzas estatales. El sistema sobrevivió, pero solo mediante respaldo público. El riesgo privado se había convertido en riesgo sistémico. Tras la Primera Guerra Mundial, las finanzas internacionales entraron en un ciclo frágil. Alemania pidió préstamos a bancos estadounidenses para pagar reparaciones a Gran Bretaña y Francia, que luego usaban esos fondos para pagar sus deudas con EU. Este flujo circular creó una ilusión de solvencia. En realidad, era una cadena dependiente de refinanciación constante. Cuando el mercado bursátil estadounidense colapsó en 1929, el crédito se detuvo abruptamente. Toda la estructura colapsó en cuestión de meses. Para 1931, más de 5.000 bancos habían quebrado en todo el mundo. La fragilidad del sistema había estado oculta por la complejidad. La Segunda Guerra Mundial llevó la financiación bélica a niveles sin precedentes. Solo Estados Unidos gastó más de 4 billones de dólares de la década de 1940, financiados principalmente mediante bonos del Tesoro. Los bonos de guerra se vendieron a ciudadanos, fondos de pensiones e instituciones. El público se convirtió en el principal acreedor de su propio gobierno. Gran Bretaña terminó la guerra con una deuda superior al 250% del PIB. Estas deudas tardaron décadas en pagarse, con el último pago del préstamo de la Segunda Guerra Mundial realizado en 2006. La deuda no terminó con la guerra, la sobrevivió. La llegada de las armas nucleares creó riesgos que las aseguradoras privadas no podían calcular. Ninguna aseguradora podía cubrir la destrucción atómica sin capital infinito. Esto llevó a la intervención gubernamental mediante leyes como la Ley Price-Anderson de 1957 en Estados Unidos. La ley limitó la responsabilidad nuclear y transfirió el riesgo catastrófico al público. Fue un cambio fundamental. Cuando los riesgos superan los límites actuariales, se socializan. El mismo principio se aplicó a la guerra. Los riesgos extremos migraron a los contribuyentes. La Guerra Fría normalizó el gasto militar continuo sin guerras declaradas. Los presupuestos de defensa se convirtieron en partidas permanentes en lugar de medidas de emergencia. Los gobiernos emitían deuda de forma constante para financiar sistemas de armas que nunca se utilizaban. Los intereses se acumulaban independientemente del conflicto. Los mercados de seguros se adaptaron asegurando contratistas de defensa en lugar de campos de batalla. El riesgo se desplazó hacia arriba en la cadena. La guerra se había convertido en una industria sostenida por crédito. Los conflictos posteriores a 2001 en Afganistán e Irak se financiaron casi en su totalidad mediante déficit. Estados Unidos pidió prestados más de 2 billones de dólares para estas guerras. No se impusieron impuestos de guerra. La deuda reemplazó al sacrificio. Los pagos de intereses de estos conflictos superarán con el tiempo su costo original. La guerra continúa financieramente mucho después de que las tropas se retiren. Esta es la evolución final del sistema. La guerra ya no requiere consentimiento público cuando se difiere mediante deuda. Cuando las guerras se financian con deuda, los mercados de seguros absorben impactos secundarios. Las reclamaciones de veteranos, los costos de reconstrucción y las obligaciones sanitarias a largo plazo se acumulan durante décadas. Estas obligaciones rara vez están completamente reservadas.
Permanecen como promesas sin financiación. A medida que la deuda global alcanza máximos históricos, los conflictos futuros conllevan riesgos financieros acumulativos. El margen de error se reduce. El sistema funciona hasta que deja de hacerlo. Y cuando falla, las aseguradoras fallan primero. Los banqueros internacionales no necesitaban controlar las guerras para beneficiarse de ellas. Solo necesitaban gobiernos dispuestos a endeudarse sin límites. El verdadero legado de la guerra moderna no es la victoria ni la derrota, sino una arquitectura permanente de deuda que sobrevive a cada alto el fuego.